Hoy continuamos con la última clase, esta es la tercera y última clase acerca de Cristo el Mediador, el capítulo que estamos estudiando actualmente en la Confesión de Fe, el capítulo 8 que trata de Cristo el Mediador. En la clase pasada nosotros terminamos hablando del misterio de la unión hipostática en la persona de Cristo, que Dios haya hecho... se haya hecho hombre es, hermanos, el misterio de los misterios. Y nosotros podemos ver en la confesión de fe, al final del párrafo 2, cómo dice acerca de este misterio. Dice, de manera, si quieren lo pueden buscar en sus confesiones, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y eso es lo que nosotros vemos, que la naturaleza infinita de Dios, que es eterna y divina, y la del hombre, que es limitada y débil, se unieron en una persona. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, eso conllevó su humillación y el despojo a la vez en la persona de Cristo. Eso no quiere decir que la naturaleza divina se disminuyó, sino más bien que Dios ganó, se adjudicó, puso sobre sí la humanidad del hombre. Y esto es lo que vemos en un pasaje como Filipenses 12 al 8. Ya lo tenemos en pantalla. En Filipenses 2, de 6 al 8. Ahí dice la Escritura. Vamos a ver este pasaje porque es muy importante para todo lo que vamos a estar viendo hoy. Dice, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué significa esto de despojarse y de humillarse? Porque el pasaje habla de estas dos cosas. Y esto es un término en griego que es kenosis. La kenosis, el verbo ekenosen, viene en el Nuevo Testamento específicamente en 4 textos, en Romanos 4:14, 1 Corintios 1:17 y 9:15 y en 2 Corintios 9:3. En todos estos pasajes quiere decir alguien que se hace nulo, que se humilla, que se hace siervo, que se hace de ningún valor. Por lo que nosotros podemos ver en un pasaje como Filipenses 2, cuando dice que Cristo se despojó y se humilló, que Él se hizo a sí mismo todas estas cosas de valor nulo, sin ningún valor, sin ningún honor, como siervo. Ahora, esto no nos puede confundir con el hecho de que Cristo dejó a un lado su honor, pero Cristo no dejó, o sea, el Hijo de Dios no dejó a un lado su divinidad. Son cosas muy diferentes. O sea, Él dejó a un lado su honor de ser Dios, de ser esencia de Dios. El pasaje en Efesios 2:6 dice específicamente y literalmente morfeteos, o sea, esencia de Dios, la forma de Dios y ser igual a Dios. O sea, Cristo no dejó de ser Dios, Él dejó el honor de ser igual a Dios como cosa a que agarrarse para humillarse. Él se despojó en ese sentido. Él se humilló en ese sentido. Y esto es importante aclararlo porque esto es una cuestión teológica importante en nuestra fe y que los luteranos y los reformados tienen bastante querellas teológicas con relación a esto. En resumen, los luteranos dicen que el cuerpo de Cristo está presente en la cena. Ellos creen en la consubstanciación. Ellos creen que cuando nosotros decimos, este es el cuerpo de Cristo, o cuando ellos dicen, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo,
ahí literalmente está el cuerpo y la sangre de Cristo. No que se transforma como creen los católicos, ellos no van tan lejos, pero ellos dicen que por esto que yo voy a explicar, por estas cosas sutiles, el cuerpo está presente. Y escuchen cómo creen ellos. Ellos dicen que el cuerpo humano de Cristo está presente en la cena porque cuando Dios el Hijo se encarnó, hubo una kenosis, lo que explicamos ya, y que para ellos Cristo perdió, se despojó de atributos divinos en orden a asumir naturaleza humana, y estos cambios fueron temporalmente asumidos por Dios en su encarnación. ¿Qué quiere decir todo esto? En otras palabras, ellos están diciendo que Dios dejó de ser divino, que hubo un cambio en la naturaleza de Dios, específicamente se refiere a atributos de Dios que son intransferibles. ¿Cuáles son los atributos de Dios intransferibles? Eternidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, la aceidad, o sea, la autoexistencia, la infinitud, impasibilidad, inmutabilidad. Ellos están diciendo que Dios el Hijo se quitó de esos atributos, se despojó de esos atributos. Y entonces, producto de esto, cuando Jesús asciende a los cielos después de la resurrección, reasume completamente todos los atributos divinos, pero no se quedan ahí. Ellos dicen, además, desde entonces hay un intercambio entre la parte humana y la parte divina. Y nosotros vimos en la clase pasada cómo la confesión de él pone muy bien claro, la Biblia pone muy bien claro que las dos naturalezas no se afectaron una a la otra. Están unidas, pero no se confundieron, no se convirtieron en algo nuevo, no se transformaron. Ellos dicen que hubo un intercambio de atributos, una interpenetración de atributos divinos y humanos de tal manera que ahora el cuerpo de Jesús es omnipresente. Y por eso está presente en la cena. Por eso ellos pueden decir que ellos creen en la consustanciación. Ellos tratan de acomodar la creencia de Lutero de la consustanciación con esta sutileza teológica para poder decir literalmente que el cuerpo de Cristo está presente en los elementos. ¿Qué dicen los reformados a esto? Un rotundo no, porque la Escritura no dice, no apoya esta creencia. Ellos dicen, esto no es posible simplemente porque Dios es inmutable y Dios es perfecto. Dios no cambia y Dios no puede ser mejorado. Dios no puede ser mejorado. Dice Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Dios siempre es el mismo y tus años no acabarán. Ellos están citando textualmente el Salmo 102, 25-27, que se dirige a Jehová, el Dios creador. Y hermanos, no solamente este texto, en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él siempre ha sido el mismo. Él no cambia. ¿Qué podemos decir de todo esto? Dios es inmutable, Dios no cambia, en Él no hay un cambio, Dios es perfecto, Él no necesita ser, Él no puede ser mejorado. Él no puede ser mejorado. Y eso corrobora lo que ya vimos en la clase pasada, que no hubo conversión de las naturalezas en la unión hipostática. Cuando el pasaje dice que Cristo se despojó, no está refiriéndose a que en Él a que Cristo en ese momento se despotencializó de sus atributos divinos y que literalmente cesó de sus funciones cósmicas de dirigir y sostener todo el mundo para venir a ser hombre. Eso no fue lo que pasó, sino eso hubiera sido una encarnación por suicidio divino. Cristo no anuló su divinidad al encarnarse, eso no es lo que enseña la Biblia. Cristo dejó su honor. Simplemente se humilló. Y eso es lo que también la Escritura
nos manda a hacer a nosotros. Ahora, en este punto es necesario aclarar en qué creemos nosotros los reformados que consistió la humillación de Cristo, el despojo de Cristo. Tres cosas. Cristo vino a ser, vino a participar y Cristo se despojó por adición. Cristo vino a hacer algo nuevo. Él no dejó de ser algo, Él no dejó de ser Dios. Hasta ese momento Él había sido todo Dios y solo Dios. Ahora, a partir de ahora, Él es por toda la eternidad todo Dios y todo hombre. Y esto es lo que dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La virgen daría a luz un niño que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. En Hechos 3:15 también un pasaje trinitario dice, y matasteis al autor de la vida. O sea, la única manera que tú puedes matar a Dios es que se haga hombre. Pero ¿a quién mataron ellos? Al autor de la vida. Cristo como el Hijo de Dios ya existía, pero como el Hijo del hombre, Él vino a ser en su encarnación. Y vino a ser y vino a participar de nuestra naturaleza. Dice en segundo lugar que Él vino, este despojo conllevó Él a que participara de nuestra naturaleza porque Él tenía que representar, Él tenía que ser lo que iba a redimir. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en tercer lugar, fue un despojo por adición. Su despojo consistió en que Él añadió a su naturaleza una naturaleza caída, la naturaleza humana. Claro, en Él no había pecado. Esa naturaleza era una naturaleza que Él iba a redimir, Él iba a representar. Y fue un despojo por adición. Sonaría mejor si fuera un despojo por sustracción, ¿verdad? Matemáticamente suena mejor. Despojo por sustracción, despojo por algo que tú restas. Pero al añadirse naturaleza humana, una naturaleza inferior a la divina, hubo un despojo por adición. Y esto es lo que dice al principio del párrafo. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. ¿Entienden hasta ahí? En esto consistió el despojo de Cristo. No quitarse divinidad, sino añadirse humanidad. Bien, hasta aquí lo que vimos, lo que fue necesario para que Cristo se hiciera mediador, un mediador que representa y redime. A partir de ahora, en el párrafo 3, vamos a ver qué requisitos tenía que cumplir este mediador cuando vino para ejercer su oficio de mediador. Vamos al párrafo 3. Requisitos del oficio de mediador. Dice el párrafo. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en esa primera parte porque aquí se nos está hablando de la unción del Espíritu Santo como el primer requisito que habla el párrafo que Cristo tenía que cumplir, la unción del Espíritu Santo. Y no simplemente una unción externa, sino una plenitud del Espíritu en ese mediador. Dice el Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en Hechos 10:38
dice Pedro hablándole a los gentiles, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, el primer requisito para que este mediador tuviera un oficio mediador eficiente, eficaz, era que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que poseer completamente a esta persona. Y la posesión del Espíritu Santo no es como algo de un vaso que está lleno de líquido. Es más bien como un guante. Es como que el Espíritu Santo es la mano y la persona es el guante. Y esa persona se deja controlar completamente. Todo lo que quiere hacer Dios, lo hace. Tú eres el guante. Así mismo es Cristo. Cristo lo hizo de manera perfecta. Cristo es ese guante que Dios usó durante esos 3 años a partir de su bautismo. El Espíritu Santo le llenó de todas las gracias necesarias para que él desempeñara esa función. Por eso se dice en Hebreos, en Hechos 10:38, que Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y hermanos, este es otro pasaje trinitario. Dios, el Padre, llenó con el Espíritu Santo a Dios, el Hijo, a Jesús. También otro pasaje conocido, trinitario, como el bautismo, y en ese momento es cuando viene sobre él el Espíritu Santo. Dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado y subió luego del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el siguiente capítulo, este mismo Espíritu que vino sobre Jesús, dice, entonces Jesús fue llevado por ese Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, se necesitaba la llenura, la unción del Espíritu Santo. Pero hay también un segundo requisito que habla el párrafo, y es que él fuera comisionado por el Padre. Él fuera comisionado por el Padre. Dice, sigue diciendo el párrafo, el cual, refiriéndose al oficio, no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Un pasaje que prueba esto, Hebreos 5, 4 y 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sí. Entonces necesitaba la comisión del Padre, también necesitaba la unción del Espíritu. La unción del Espíritu corroboró la comisión del Padre. La comisión del Padre fue hecha por medio de la unción del Espíritu en el ministerio de Jesús. Hasta aquí la ordenación. Vimos la ordenación, el modo en que se llevó a cabo esa ordenación en la encarnación, y vimos los requisitos para esta obra de mediación. A partir de los párrafos 4 hasta el 10, nosotros vamos a ver qué tuvo que hacer Cristo, la obra de Cristo. Vimos su persona, ahora vamos a ver su obra a partir del párrafo 4. Bien, vamos a ver entonces en el párrafo 4 su obediencia, su humillación y su exaltación. Y el párrafo se lee así, párrafo 4 de nuestra confesión. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre,
intercediendo y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bien, vamos a ver que lo primero que asumió Cristo fue este oficio de muy buena voluntad. Vamos a ver que su obediencia lo hizo de muy buena voluntad. Y en el párrafo anterior termina diciendo que Dios le ordenó cumplir con este oficio. Y nosotros no podemos llevarnos la idea de que Dios le ordenó como que Cristo no puede, el Hijo no tenía otra opción. En Dios hay una sola voluntad, eso lo sabemos. Pero no fue una ordenación por obligación, fue una ordenación en un pacto. Y dice, el párrafo nuestro empieza diciendo que Cristo lo aceptó de muy buena voluntad, de mucho agrado, y lo cumplió a la perfección. Y eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la Escritura, no es porque lo diga el párrafo. Dice Juan 10:17, Jesús hablando de estas cosas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. ¿Ven cómo Cristo dice en todo eso, esto que estamos diciendo? Como ya explicamos, Cristo no hizo la voluntad del Padre porque Dios lo obligó, sino que lo aceptó de muy buena voluntad. Y eso, como ya dije, es que en Dios hay una sola voluntad. Pero ¿por qué tenía que haber un acuerdo? Hermanos, tenía que haber un acuerdo porque esto llevaba a una humillación. Esto llevaba a una humillación, y una humillación que nosotros nunca vamos a entender hasta que lleguemos al cielo en su totalidad. Muchos dicen que la cruz fue un abuso infantil divino. ¿No se han tropezado con gente que dicen eso así? Algunos ateos, que el hecho de que Dios haya mandado a su Hijo unigénito para morir por el mundo es un abuso infantil divino. Creen que Dios ordenó la muerte del Hijo como si el Hijo fuera su marioneta. Pero hermano, esto no tiene sustento en la Escritura. En el pacto de gracia nosotros vemos que las relaciones intratrinitarias son coherentes, son coinherentes. Ahí no hay ningún tipo de contradicción. Ahora, no solamente que Cristo obedeció voluntariamente, de muy buena voluntad, sino también dice que esta obediencia Él la hizo bajo la ley. Y es lo próximo que vamos a ver, su obediencia activa. Es lo próximo que nos habla el párrafo. Sigue diciendo el párrafo. Y para desempeñarlo, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. Esa es la obediencia activa de Cristo. Dios preparó el momento histórico para que el Hijo naciera bajo la ley, bajo el imperio romano, bajo la ley con los fariseos y los saduceos y todos las sectas posibles, y bajo el imperio romano con la cruz romana. O sea, Dios preparó el momento histórico con los lenguajes, con los caminos, con todas las cosas para que el Hijo viniera en ese momento. Él nació bajo la ley para que pudiera, como el Adán de Dios, cumplir, o sea, someterse a cumplir la ley de Dios y vivirla de una manera perfecta todos los días. Esa misma ley que tú y yo incumplimos todos los días. Esa misma ley que incumplen todos los hombres todos los días, Cristo la cumplió de manera perfecta todos los días de su vida. Por eso es que Él vino a cumplir. Y eso es lo que dice el mismo Cristo en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Era necesario que Él cumpliera la ley, naciera bajo la ley. En Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, el antiguo Adán, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso es que necesitamos la obediencia activa de Cristo, la vida de obediencia a la ley. Así que en el centro del mensaje del Evangelio está la obediencia activa de Cristo. Es tan importante la obediencia activa como su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, nosotros somos salvados no solamente por la muerte de Cristo, sino también por la vida perfecta de Cristo. Amén. De manera que podemos decir que Dios también salva por las obras, pero no por tus obras, sino por las obras de Cristo. Y esas obras son puestas a nuestra cuenta, así como las obras de Adán fueron puestas a nuestra cuenta. Dios imputó la desobediencia de Adán a toda su descendencia, y ese es los dos hombres que están de Thomas Ewing, los hombres que están delante de Dios. Adán con todas sus generaciones en el cinto, y Cristo como el segundo Adán con todos sus redimidos en sus cintos. En la cruz, Cristo pagó nuestra deuda con Dios, pero con su vida perfecta y con su obediencia activa, Él pone un saldo positivo. En la cruz, Él puso el saldo negativo en 0, pero con su obediencia activa, Él pone un saldo positivo a la cuenta. Al cielo no se entra con la cuenta en 0, al cielo se entra con la obediencia activa de Cristo, con la vida perfecta de Cristo. Eso es lo que Él pone a nuestra cuenta. Eso nunca lo hubiéramos podido ganar. El dador de la ley, Cristo, vino a nacer bajo la ley como hombre para cumplirla por 33 años, para que esa obediencia fuera puesta a nuestra cuenta. Qué evangelio, hermanos. Qué evangelio. Eso, aleluya, eso solo puede venir del genio divino, de la mente omnipotente, omnisciente y infinita de Dios. No es un evangelio que se le ocurre a ninguna mente humana. Aleluya. Pero también su humillación conllevó su obediencia pasiva, su obediencia pasiva. Cristo sufrió en nuestro lugar, no solamente cumplió la ley en nuestro lugar, sino también que sufrió en nuestro lugar. Sigue diciendo el párrafo. Y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y esto es lo que dice la Escritura en Mateos 26, 26. Ahí lo tienen. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, así como la obediencia perfecta de Cristo a la ley era necesaria para nuestra salvación, así también su muerte en la cruz. Estas cosas son el centro de nuestra fe. Estas cosas están en el centro del Evangelio. Dios preparó el momento histórico para que Él viniera bajo la ley y para que muriera en la cruz en nuestro lugar. Dice el párrafo que Él fue hecho pecado por nosotros, que sufrió el castigo que nos correspondía, soportando en su alma y su cuerpo las más terribles aflicciones, para llevar en nuestro lugar millones y millones de maldiciones. Cristo sufrió la culpa de millones y millones de infiernos, tuyos, míos y de todos los salvados en la cruz. Hermanos, aquellos que están ahora mismo en el infierno, solamente ellos son los que tienen una idea real de cuán malo es el pecado y cuán grande es la culpa por el pecado hecho contra Dios. Eso fue lo que llevó Cristo en tu lugar y en el mío, en la cruz.
Miren cuán grande es esta salvación, que Cristo pagó eternidades de separación y castigo de Dios en el infierno por aquellos a los cuales redimió en su muerte. En la cruz, Cristo tomó la copa que el Padre le dio a tomar hasta dejarla seca. Esa copa se quedó sin nada. Cristo la tomó completica. Y gracias a Dios porque la tomó. Y eso fue lo que le produjo tanta angustia y agonía en el huerto de Getsemaní cuando le fue presentado lo que tenía que hacer. Cristo no fue a la cruz inocente de lo que iba a pasar. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo sabía por lo que él iba a pasar, no solamente los dolores físicos, sino la agonía en su alma. ¿Por qué? Porque en esa copa había el pecado de los hombres, el abandono de Dios y la ira de Dios. Todo en un solo lugar. Cristo sufrió el infierno de todo su pueblo en la cruz. No hay nada más grosero y obsceno que lo que pasó en la cruz con la persona de Cristo. La concentración de maldad que vino sobre Cristo en la cruz del Calvario, nadie ha sufrido tanto el abandono de Dios como Jesús en las horas de su muerte, y solo Él recibió la ira de Dios que merecían tus pecados y el mío. Cristo recibió en la cruz el castigo y la maldición de Dios por el pecado de miles de millones de infiernos por toda la eternidad, y que de ninguna manera hubiera podido ser pagado. Y eso es lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley estaba preparada para eso, para que en algún momento un representante de Dios, el Mesías, muriera por nosotros, hecho maldición por nosotros en la cruz. Esto es lo que decía Martín Lutero, el misterio de todas las edades. ¿Cómo Dios puede abandonar a Dios? La naturaleza humana de Jesús, no la divina, sufrió el abandono de Dios en la cruz. Esto es importante. Dios no puede ser dividido. La triunidad divina es infinita. Dios Padre no abandonó a Dios el Hijo. El Hijo del Hombre, Jesús, como cabeza federal del pueblo redimido, sufrió el castigo y el abandono de Dios en nuestro lugar, cuando tomó en la cruz lugar por nuestros pecados. Pero también Dios no puede ver el pecado. Dios no puede tener compañerismo con el pecado. Dios abandonó la humanidad de Cristo en la cruz cuando cargó en él nuestros pecados, porque Dios es infinitamente puro, pero no quiere decir que el Hijo de Dios se fue literalmente del cuerpo de Cristo. O sea, el Hijo de Dios sufrió impasiblemente los sufrimientos que sufrió la humanidad de Cristo. Y esto es lo que dice Sproul con relación a esto. Dice Sproul: en medio de estas tinieblas Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es una de las cosas más sorprendentes dichas por nuestro Señor. Cristo clama que Él ha sido abandonado por Dios cuando Él se identificó y cargó nuestros pecados. Él se convirtió en un maldito de Dios y Dios le apartó de sí justamente. Cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, esa fue la más obscena y grotesca concentración de pecado en una persona en toda la historia del mundo. Dios no puede mirar la iniquidad, y el Padre dio la espalda a Cristo cuando colgaba en la cruz. Él había tenido una relación perfecta con Dios durante su vida, pero ahora, al cargar los pecados del pueblo, fue rechazado por Dios. Ciertamente los sufrimientos físicos en la cruz de Cristo son algo horroroso, pero miles han muerto en la cruz en otras maneras grandemente dolorosas y lo han soportado. Pero hermanos, solo una persona recibió toda la maldición de Dios en la cruz totalmente en el infierno, carente de la gracia, de la presencia de Dios, separado de toda la bendición de su Padre. Él vino a ser un maldito por Dios para que nosotros un día podamos ver el rostro de Dios. Fin de la cita. Cuando Dios mandó aquella oscuridad, no es que los ángeles, como dicen algunos, los ángeles taparon con sus alas el sol,
o que Dios puso un velo para no ver al Hijo. No, Dios estaba cargando el pecado de todos los redimidos en la cruz de Cristo. Ese día el infierno descendió en la cruz y esa es la obediencia pasiva de Cristo. Su obediencia perfecta a la ley es su obediencia activa, su obediencia pasiva, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Solo aquellas almas que están ahora en el infierno pueden entender realmente la maldición de Dios sobre Cristo y sus consecuencias eternas. Si Cristo no hubiera tomado esa copa y muerto en nuestro lugar, Satanás hubiera ganado, el infierno se hubiera llenado, el cielo estuviera vacío y todas las promesas de Dios de una salvación eterna fueran falsas. Pero gracias a Dios que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Pero su humillación también conllevó a su exaltación. Y eso es lo próximo que vemos en el pasaje, su exaltación. Él fue declarado justo por la resurrección. Él no vio corrupción. El Padre no vio nada en Cristo como para dejarlo morir. Él conquistó la muerte con su muerte en la cruz. ¿Ah? Así. Y esto es lo próximo que vemos, su exaltación. Dice, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Y eso es lo que dice Hechos 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Dios lo resucitó y no vio corrupción porque fue declarado justo por la resurrección. Cuando Dios resucitó a Cristo, Él le estaba diciendo, este es el justo. No hay otro justo. En Él está toda la justicia que yo necesito. Pero sigue diciendo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí lo tiene. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Y entonces, ¿qué cosas están incluidas en su exaltación? Su resurrección, su ascensión y su regreso en gloria. Vamos a ver su resurrección. Dice que al tercer día resucitó entre los muertos. Y eso es lo que dicen pasajes como Lucas 24:39, que ahí lo tienen. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Cristo resucitó con el mismo cuerpo que Él murió. Ahora, la segunda cosa es su ascensión a la gloria, su ascensión al trono. Dice que con este cuerpo, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Y esto es lo que vemos cuando Esteban va a ser martirizado. Esteban ve lleno del Espíritu de Cristo, y esto lo narra Hechos 7:55. Dice, Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso también es lo que vemos en el libro de Revelación, en el Apocalipsis, cuando dice en 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él está sentado a la diestra de Dios, Él gobierna en la diestra de Dios, es decir, ahora como hombre, Él está a la derecha de Dios. Él ha recibido toda la gloria, todo el poder, toda la confianza. Él es la mano derecha, Él es la mano ejecutante, Él es el brazo todopoderoso de Dios como hombre. Y Él gobierna así su iglesia, y no solo su iglesia, sino también todo el universo. Ahora, la tercera cosa que está incluida es
en su exaltación, en su venida en gloria. Y termina el párrafo diciendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Cristo vino la primera vez a humillarse, la segunda vez Él vendrá en gloria. Su honor será restituido. Él se despojó de su honor en la primera venida, ahora su honor va a ser restituido. Dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Bien, hermano, entonces vimos la obediencia de Cristo, vimos la humillación de Cristo, vimos la exaltación de Cristo. ¿Alguna duda? En el próximo párrafo, vamos a ver en el párrafo 5, su operación central. Su operación central. ¿Alguien que lea, por favor? Párrafo 5. Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Hay tres cosas básicas con relación a la obra mediadora de Cristo. Y es lo que vamos a ver en nuestra próxima párrafo. En primer lugar, dice, el Señor Jesús, por su obediencia perfecta y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno. O sea, lo primero que vemos es que este sacrificio fue una sola vez. Es algo único e irrepetible. No se necesita repetir más. Por eso es que nosotros decimos que la misa, que clama a decir que Cristo es sacrificado todos los días en la misa, es una blasfemia. Porque la palabra dice que Dios solamente hizo un sacrificio y Él lo aceptó. Decir más que esto es una blasfemia. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno. Y esto es otro pasaje trinitario. Para que vayan anotando los pasajes trinitarios, hemos hecho unos cuantos. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda era necesaria. ¿Por qué? Porque Dios declaró justo, declaró suficiente el sacrificio de Cristo. Dice que con esta sola ofrenda ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. La obediencia activa al cumplir la ley de manera perfecta y su obediencia pasiva al humillarse hasta lo sumo, hasta morir en la cruz, fueron suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Y esa justicia fue conquistada con vistas a representar y a redimir. Para representar y para redimir. Y eso es lo que dice Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esa es la herencia en Adán, y eso es lo que nosotros traemos al Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros aportamos en nuestra salvación? Nuestros pecados. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Las demandas de la justicia divina y las necesidades humanas de salvación solamente podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo el mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación a todos los hombres. Solamente por la persona de Cristo. Y esto es lo que dice un pasaje como 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero también los autores de la confesión siguen diciendo que Él ha conseguido la reconciliación. Nosotros todos éramos enemigos de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros.
Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todo el que no está en Cristo es enemigo de Dios. El que no está conmigo, contra mí es. Y también dice que Cristo ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Y eso es lo que dice 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, eso es lo que ganó Cristo. Nos trajo a Dios y nos ha hecho casa, nos ha hecho herencia. Creedme, Él dijo en Juan 14 que en casa de mi Padre muchas moradas hay. Creedme. Ahora, los autores de la confesión no terminan el párrafo ahí. Ellos hablan de que estas cosas son para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y esta es la expiación limitada. Esto es algo que nosotros vamos a ver con más profundidad en capítulos posteriores en la confesión. Solamente voy a decir algunas cosas acerca de esta expresión, a todos los que el Padre le ha dado. ¿Qué quiere decir esto de que a todos los que el Padre le ha dado? ¿Qué quiere decir esto de expiación limitada? ¿Por qué nosotros limitamos la expiación? Bueno, nosotros no limitamos la expiación, es que la expiación de Cristo no fue por todos los hombres sin excepción, fue por todos los hombres sin distinción. Y eso es algo que tenemos que manejar muy bien. El propósito con que Cristo vino a este mundo no fue hacer posible la salvación de los hombres. Él vino con un propósito. Él vino a salvar. Cuando un negociante al final de su año ve que tuvo algo de pérdida, pero la mayoría fue ganancia, dice, bueno, tuvo un buen negocio, tuvo un buen año. Bueno, Cristo como negociante no pierde. Él no pierde una moneda, Él no pierde una oveja. Él no pierde nada. Él todo lo que hace, lo hace 100%. Amén. Y eso fue lo que Cristo nos dio. Dice el ángel a María, anunciándole, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere decir, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que también dice en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Él no perdería ninguna. Él venía a salvar a las almas. Cristo vino para salvar a su pueblo. Ahora, ¿se propuso Cristo salvar a toda la humanidad y murió por toda la humanidad? Y la respuesta es no. Cristo no murió por toda la humanidad. Cristo murió por un pueblo definido, por un número definido. Si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad y nosotros vemos que Dios declaró justo y que Dios aceptó como eficaz el sacrificio de Cristo, no hubiera infierno, las iglesias estuvieran abarrotadas, no hubiera gente perdida, todo el mundo fuera salvo. Pero eso no fue lo que pasó. Cristo vino y Él para salvar, y Él vería que la aflicción de su alma tendría recompensa. Hermano, eso es lo que dice Isaías 53:11, que Él vería el fruto de la aflicción de su alma y que quedaría satisfecho. Ahora, ¿cómo Cristo puede estar satisfecho con la aflicción de su alma si Él murió por todos y salvó a algunos? Pero es que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, y eso es lo que dice Él mismo, que Él vino por un pueblo definido. ¿Cuál pueblo? El que el Padre le dio en el pacto de redención. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, hay un pueblo que Dios se propuso salvar. Y eso es lo que dice en un pasaje como Juan 10:26 al 30. El mismo Cristo dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay un doble candado de la salvación. Hay un doble propósito. Yo y el Padre, uno somos. Hermano René. También, en la oración de Cristo, Él no pide por todos los hombres. Él pide por lo que no es dado. O sea, ahí está claro, si Cristo hubiese muerto por todos los hombres, no hubiese dicho, yo no te pido por todo el mundo, te pido por lo que me has dado. Cristo nunca hubiese dicho eso. El hermano René está haciendo referencia a la oración en Juan 17, la oración sacerdotal. Él dice, no te pido por el mundo, solo te pido por los que me has dado. Porque a los que no me has dado, no tienen derecho. Así mismo. Bien, hermano, hay muchas cosas que decir con relación a esto y hay otros capítulos de la confesión que se dedican a esto específicamente. Vamos a proseguir, porque ya que tenemos que terminar en la clase de hoy. El párrafo 6 habla acerca de la obra retroactiva. Vamos al párrafo 6. La acción retroactiva de la redención de Cristo. Dice el párrafo 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De qué nos hablan aquí los autores de la confesión? De la obra o de la acción retroactiva de lo que hizo Cristo en su vida y en su muerte. Todo lo que hizo Cristo tiene una acción retroactiva para el antiguo pacto y proactiva para el nuevo pacto. Cristo compró con su sangre la salvación de todos aquellos que vivieron antes de Él, a los que vivieron durante Él y a los que vendrían, nosotros. Y esto es lo que nosotros vemos en pasajes como el protoevangelio, donde se le promete a Eva que alguien de su simiente, Cristo, rompería la cabeza, heriría en la cabeza a Satanás, el autor del pecado. También lo vemos en las Escrituras, por ejemplo en Romanos 4:3, donde dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham no fue salvado por las obras, Abraham fue salvado porque le creyó a Dios en aquella simiente que vendría. Y eso es lo mismo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí está hablando de todos aquellos que esperaban en los tipos. ¿Por qué decimos que eran tipos? Porque miran como dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué era la ley de Levítico, de los sacrificios y de las ofrendas? Eran sombras de lo verdadero. Cuando yo proyecto esto da una sombra. Pero esto es lo verdadero. La sombra no lo ves. Bueno, esto es Cristo. Y la sombra eran los sacrificios. La ley era una sombra de los bienes venideros que vendrían por medio de la cruz de Cristo. Déjame explicarlo de otra manera. Cuando Dios le dio a Moisés la ley de Levíticos y le dijo, haz todo tal como se te ha mostrado, Dios estaba mirando en el cielo el sacrificio de su Hijo.
y le dijo a Moisés, haz esto que va a ser una sombra de eso que yo voy a mandar para redimir al mundo, para representarlos, para salvarlos. Ustedes durante mucho tiempo van a ver las sombras y van a tener esa sensación de que tiene que venir algo más, porque esto no es suficiente. Eso es lo que vino a ser Cristo. Esta era la fe de los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Nuevo Pacto tienen la realidad. Tenemos nuestra fe en el Salvador que vino, pero todos son salvados por Cristo. Y esto es lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bien, esto con relación al párrafo 6. Vamos rápidamente al párrafo 7, que nos va a hablar de la comunión misteriosa entre las naturalezas de Cristo. Dice el párrafo 7. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Dos naturalezas, una persona. Pero esas naturalezas actúan en un solo Cristo. Y esto es un concepto cristológico, un concepto teológico, el communicatio idiomatum o la comunión, no la comunicación, la comunión de atributos. Ellos tienen una comunión, ellos están unidos comúnmente, pero no se comunican cosas divinas al hombre y cosas humanas, o sea, no se transforman ni se varían. Y esto es lo que vemos en la persona de Cristo. Cristo como hombre estaba limitado en el tiempo y en el espacio. Él hacía cosas que eran propias de la humanidad, pero como Dios, Él trasciende los límites de la infinitud. Él como hombre no sabía el día de su venida, pero Él como Dios en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él como hombre fue un hombre que tuvo hambre, tuvo sed, fue llamado varón de dolores, tuvo cansancio, tuvo temor, angustia y tristeza. Eso lo vemos cuando le fue presentada la copa. Como Dios, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él no teme a nada, Él lo sabe todo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que los atributos intransferibles de Dios, su omnipresencia, su espiritualidad, su omnipotencia, su aceidad, su eternidad, no fueron transferidos al ser humano de Jesús, ni tampoco a la esencia humana y sus debilidades, y mucho menos su pecado, en Cristo no había pecado, hayan penetrado en la esencia de Dios. Lo que podemos sacar del testimonio bíblico es que hubo comunión sin confusión o mezcla de las naturalezas humanas y divinas, pero sin embargo es un solo Cristo. Y esto lo vemos en un pasaje como 1 Timoteo 3:16, donde dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la naturaleza única de Cristo, la cual es irrepetible y misteriosa. Y esto, hermanos, es uno de los misterios de nuestra fe. Así que lo que los autores están diciendo aquí, que cada naturaleza hizo lo que era propio de su naturaleza. ¿Quién murió en la cruz? El hombre. Pero sin embargo, en pasajes como Hechos 20:28, vemos cómo Pablo dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él, hablando de Dios, compró con su propia sangre. O sea, ¿cómo Dios compró con su propia sangre si Dios es Espíritu? Bueno, por este misterio,
el communicatio idiomatum, la comunión de atributos en la persona divina y solo en la persona de Cristo. Dios no puede derramar sangre, sin embargo se le atribuyen cualidades humanas. Y esto es algo que en teología se tiene que tocar acerca de la persona. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Esta fue la pregunta que hizo Anselmo en el siglo XI. Cur Deus homos. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Qué necesidad había de que Dios se hiciera hombre? Bueno, debido a la justicia de Dios era necesaria la encarnación. Dios, hay cosas que dice la Biblia que Dios no puede hacer. O sea, Dios no puede morir, Dios no puede mentir, Dios no puede ser infiel. Esas son cosas que Dios no puede hacer, pero que son positivas. Pero una vez que Dios decidió hacerlo, había una necesidad consiguiente y absoluta de que se encarnara y que muriera como hombre. Y eso es lo que nosotros vemos en pasajes como Hebreos 2:14, donde dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era por consiguiente necesario que fuera divino para hacernos hijos de Dios. Era por consiguiente necesario que se hiciera hombre para ser nuestro sustituto en la cruz y nuestro representante ante Dios. Bien, esto con relación a la obra de Cristo. Vamos a explicar someramente los 3 párrafos que nos quedan. Yo creo que hasta aquí hemos visto lo más importante acerca de la persona y la obra de Cristo. Vamos a rápidamente, en el tiempo que nos queda, que ya no nos queda ya, el párrafo 8. Ya estoy robándole tiempo y perdonen, hermanos, de verdad que me pasé un poco. Dice el párrafo 8, acerca de la aplicación eficaz de la obra de Cristo. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. O sea, en resumen, Cristo intercede por nosotros, Cristo nos une a Él por su Espíritu, Cristo nos revela su palabra, Cristo nos persuade eficazmente para que creamos y obedezcamos. Nosotros podemos ver eso, como el Espíritu de Dios hizo que Lidia, una mujer que estaba escuchando la predicación de Pablo, pusiera atención, y dice que inmediatamente Lidia creyó, fue bautizada y toda su casa. Dice que también que Cristo nos gobierna a través de su palabra y su Espíritu. Y al final del párrafo dice que todo esto, no porque nosotros seamos bonitos, buenos y baratos, sino por su gracia. Por su gracia. Y gracia quiere decir regalo inmerecido. Te está dando más de lo que te mereces. De hecho, te está dando algo que tú no ganaste. Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Hermano, los últimos párrafos de la confesión de nosotros hacen diferencia con la confesión de fe de Westminster. La confesión de Westminster llega hasta el capítulo 8. Los bautistas añadieron 2 párrafos más. ¿Por qué? Porque ellos querían dejar claro que ni el Papa ni el Rey de Inglaterra son mediadores entre Dios y la Iglesia. El único mediador es Cristo. En el párrafo 9 se nos habla de su posición inalienable, es decir, su posición intransferible. Dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido a él o a ningún otro. Dice 1 Timoteo 2:5. Gracias. Dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, esa es la primera verdad, y hay un solo mediador, esa es la segunda verdad, entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. O sea que todos aquellos que creen que la Iglesia Católica hizo algo bueno al decir que en el Concilio de Trento que María es ahora corredentora, eso es una gran blasfemia. Esa es la mayor blasfemia. Quitarle a Cristo el mérito de mediador, del único mediador. Y el último párrafo lo que nos habla es de esa necesidad de que Cristo sea el mediador y no un hombre o un rey o María como corredentora. Dice el párrafo 10, y con esto terminamos, que Cristo tiene los oficios de profeta, sacerdote y rey. Y eso es necesario que sea Él, no nadie más. No puede ser nadie más. Dice, este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real, o sea, como rey, para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Si Cristo no hace esto activamente, dice la Escritura que nadie busca a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Dice, y para terminar, que por nuestra ignorancia tenemos la necesidad de este oficio como profeta. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, si nadie conoce a Dios, el hombre, Jesús, ese es el que lo dio a conocer. Él es la representación de Dios. Él es quien puede hablar de Dios. Dios ha hablado alto y claro. Dios no está callado. Dios ha hablado alto y claro y lo ha hecho especialmente, últimamente, por el Hijo. Y eso es lo que dice Hebreos. Hebreos 1 empieza, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y también, sigue diciendo la confesión, que por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, piense en el mejor día de oración y ayuno que usted ha tenido, ese día es imperfecto. Todavía necesitas la intercesión de Cristo en el trono por ti. La sangre de Él habla mejor que la de Abel, porque es eterna, porque sigue hablando, porque sigue diciéndole al Padre, este es mi Hijo, yo lo compré. Lo que Él vale, aunque sus oraciones sean imperfectas y su vida sea imperfecta, lo que Él vale, lo vale por el valor que yo le di con mi sangre. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios, necesitamos su oficio de rey. Dice
Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que cuando Él fuera levantado de la tierra, cuando Él resucitara, Él iba a atraer hacia sí a todo su pueblo. Bien, hermanos, hemos hablado bastante. Hemos hablado de Cristo, hemos hablado de nuestro Salvador. La cruz de Cristo es el mensaje de los mensajes. Es la verdad más importante de este tiempo y de todas las edades, que Dios reconcilió al mundo mediante la sangre de Cristo, que hay esperanza de vida eterna porque Cristo aplacó eternamente la ira de Dios por nuestros pecados, que Dios aceptó la ofrenda de Cristo por el pecado y lo resucitó para declarar para siempre que Cristo venció de una vez y para siempre a la muerte con su muerte en la cruz. Eso es lo que creemos nosotros, eso está en el centro del Evangelio. Amados hermanos, que estas cosas nos hagan tener un mayor temor al pecado, nos hagan más humildes y prontos a perdonar y amar como lo hizo nuestro Salvador. Que las verdades de este mensaje sean guardadas en sus corazones para vivir por ellas, de manera que demos gloria y honra al nombre de Cristo donde quiera que estemos hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su obediencia voluntaria, por su obediencia perfecta, por su obediencia activa y por su humillación en la cruz. Gracias, Señor, por estas cosas. Nosotros estamos asombrados y maravillados con estas verdades. Esto solamente puede venir de tu genio, de tu mente infinita y de tu amor incalculable. Gracias una vez más por nuestro precioso Salvador. Quédate con nosotros, Señor, y bendice todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.